Let's get it. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro video de su canal MedNotes. En esta ocasión lo que vamos a revisar es un tema respecto a curvas de presión o volumen del corazón. Ahora, en videos pasados ya hemos platicado previamente, por ejemplo, cómo el ciclo cardíaco puede ser una representación de todos los cambios que pueden pasar entre latido y latido, tanto eléctricos como mecánicos, todos estos eventos. Ahora, todo esto lo podemos simplificar inclusive en una cosa que llamamos curvas, presión, volumen. Estas curvas, como bien dicen, estudiamos todas las curvas de presión y del volumen que suceden como tal en el ventrículo izquierdo, ¿no? Que prácticamente lo que estamos diciendo también en la clase pasada era que el ciclo cardíaco como tal también lo más común era que representara el ventrículo izquierdo. Sin embargo, pues algo equivalente, solamente que en menor presión, sucede en el ventrículo derecho, ¿sale? Entonces, ya con esto en mente, para poderlo entender al máximo y todas las modificaciones que pueden pasar en estas curvas de presión-volumen, pues bueno, tenemos que entender un par de conceptos para empezar, para que todo esto tenga sentido, ¿no? Porque, como sabrán, algunas capacidades del corazón, por ejemplo, podemos empezar a hablar de precarga, pueden alterar el corazón. La poscarga puede empezar a alterar esta curva de presión-volumen. El inotropismo puede empezar a afectar la curva de presión-volumen. Entonces, vamos a hablar de un par de conceptos que pueden modificar como tal nuestro pues, corazón, ¿no? Sabemos que el corazón como tal tiene 5 capacidades que platicaremos en siguientes videos. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a resumir de manera muy práctica. La primera, como ya sabrán, el corazón, pues para empezar, tenemos el batmotropismo. Para los que no saben, pues batmotropismo significa la capacidad del automatismo del corazón. Es decir, que lata por sí solo, como bien dijimos, dependerá mucho de estos canales de inward funny, ¿no? Los que estamos platicando anteriormente. Este batmotropismo como tal, bueno, yo como me acuerdo de esto es porque, pues bueno, Batmo me suena a Batman. Ubican, ¿conocen a Kristen Bale o a Ben Affleck? Bueno, yo lo recuerdo muy bien. Recuerdo porque cuando estaba en secundaria, en prepa, salieron en las películas de The Dark Knight Rises y todo esto. Entonces, normalmente yo asocio que Batman o Ben Affleck, pues es muy excitante. Entonces, como automatismo es la capacidad de autoexcitación, pues yo por eso digo, ah, sí, Ben Affleck es excitante. Entonces, yo es una forma práctica en la que lo puedo recordar. Muy bien. El otro es el cronotropismo. Bueno, el cronotropismo, como bien indica, es la capacidad, o bueno, crono viene de, por ejemplo, cronómetro, cronos del tiempo, el dios del tiempo, ya saben, en esto de la mitología griega. Entonces, pues, es muy fácil recordar que el cronotropismo es la capacidad que tiene propiamente el corazón de, pues, regular la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, de qué tantos latidos por minuto tienes en un segundo, ¿no? Entonces, vamos a poner acá la frecuencia cardíaca. Eso no creo que necesite demasiada explicación, solo cronos es por tiempo. Entonces, el otro que es muy importante y muy interesante es el inotropismo. Ojo, no confundirlo con ionotropismo, porque el iono es, pues, ni siquiera existe. Inotropismo se refiere a fuerza. Ahí está. Sorry, se metió Gustavo, pero ya está. Inotropismo, como dijimos, se refiere a fuerza contráctil, pues cardíaca, ¿no? Entonces, fuerza contráctil cardíaca. Es decir, es qué tan fuerte late el corazón. Es fuerza contráctil como tal. Luego, la siguiente que nos queda es dromotropismo, que es, bueno, ustedes saben que es un velódromo, si ubican la palabra dromo, ¿qué significa? ¿La han escuchado alguna vez en su vida? No. Bueno, dromo, el velódromo, es por ejemplo, es donde corren, por ejemplo, los galgos, donde ponen a correr las bicicletas, el velódromo, o sea, todo lo que termina en dromo, o por ejemplo, el hipódromo, todas esas cosas son secciones para donde las cosas pueden correr, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, el velódromo, que donde corren los galgos, los caballos, los carros, en cualquier tipo de cosa, siempre se refiere a capacidad de conducción, ¿no? Entonces, eso se refiere a capacidad de conducción. Se refiere a conducción. ¿Sale? Y finalmente, y no menos importante, tenemos al lucitropismo. Solamente para que se den una idea, el lucitropismo es la capacidad de relajarse del corazón. Es la capacidad de relajarse, ¿sale? De relajarse.
Ahora es importante mencionar que la mayoría tiene una correlación directamente proporcional. Es decir, todas estas se pueden observar, van siempre a la mano. Es decir, tú subes el inotropismo, por lo general el cronotropismo, dromo y batmotropismo deberían subir. Y de manera inversa, ¿no? Estos deberían bajar. Y normalmente ese es el único que va como para el lado opuesto. Es decir, yo quiero que piensen que estos dos mantienen una relación inversamente proporcional. Es decir, mientras uno sube la capacidad de excitabilidad, de fuerza contráctil, de conducción, el otro debe de bajar, ¿sale? El otro debe de bajar y viceversa. Ok, ¿qué cosas incrementan como tal las variables de arriba? Bueno, tú puedes incrementar todos estos gracias a la epinefrina, porque sabemos que la epinefrina tiene la capacidad de estimular receptores beta 1 en el corazón, que incrementan la excitabilidad de todo esto, ¿no? Eh, ¿Y tú cómo puedes incrementar este de aquí abajo? Bueno, por lo general, con estimulación con acetilcolina, por ejemplo, puede ser propagada desde el nervio vago sobre los receptores muscarínicos 2 que también tenemos en el corazón, ¿no? De igual manera, ¿no? Tú puedes generar esto, por ejemplo, con antagonistas muscarínicos, o sea, algún bloqueador del receptor M2 del corazón, por ejemplo, la atropina, que es un acelerador cardíaco, o bien tú puedes bloquear estos receptores beta y generarías el mismo efecto que o antagonizar todos estos que puede pasar como con el caso de los beta bloqueadores que dijimos que son esos medicamentos que terminan en olol, ¿sale? Bueno, continuando con nuestro mini esquema, estamos platicando entonces, ya que entendemos todo esto, ya podemos hablar ahora sí de las capacidades del corazón, ¿no? Entonces, primero, estamos hablando de qué significaba precarga. Ahora les voy a dar primero la definición elegante y luego lo que significa realmente. La precarga es la distensión pasiva de las fibras musculares. De nuevo, la distensión pasiva de las fibras musculares. Ok, pues distensión pasiva de las fibras musculares cardíacas significaría todo esto que puede estirar al músculo miocárdico, pero sin que sea una fuerza mecánica de algún músculo o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que puede extender a las fibras? Ah, bueno, pues el volumen sanguíneo. Ah, ok, volumen sanguíneo. ¿Y cómo se llama el máximo volumen sanguíneo que le llega hasta el final de la diástole? Le llamábamos volumen telediastólico. Ah, ok. Entonces, significa que precarga es una variante que nos está diciendo de manera indirecta que es el volumen telediastólico, ¿no? Recuerden que también el volumen telediastólico pues depende en cierto grado de, por ejemplo, de algunas otras variables, como por ejemplo el retorno venoso, es decir, qué tantas flujo venoso llega hacia las aurículas de tanto derecha como izquierda, ¿no? También la presión de la aurícula derecha y bueno, también puede ser modificada en cierta medida con la presión de llenado sistémico, es decir, qué tanta sangre o volumen tienes, ¿no? Vamos a poner aquí volumen sanguíneo total. Entonces, por ejemplo, tú puedes alterar esto o modificarlo como tal con algunas cosas muy específicas, como por ejemplo soluciones, transfusiones de sangre y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, esto era respecto a precarga. Ahorita vamos a ver cómo es que juega todo esto y altera las curvas de presión-volumen. La otra es el inotropismo. Como bien dijimos, el inotropismo es la fuerza contráctil, ¿sale? Contractilidad. Y esto como tal, ¿cómo lo medimos? Ah, bueno, la contractilidad es qué tanta sangre estás sacando, ¿no? ¿Qué tanta sangre sacaste? Por lo general, es una variante de qué tanto te queda en el ventrículo. Luego vamos a ver, pero es qué tanta sangre pudiste sacar. ¿Qué tanta sangre sacaste y te quedó, ¿no? ¿Qué tanta sangre sacaste y te quedó? Luego vamos a ver cómo se modifica, pero por ejemplo, esto tú lo puedes incrementar con algunos fármacos o medicamentos. Por ejemplo, esto puede incrementar gracias a la epinefrina, algún otro agonista beta, por ejemplo, la dobutamina. Puedes lograrlo también con un antagonista de los que bloquean a nuestro corazón, que no queremos eso. Por ejemplo, la atropina, ¿no? También puedes hacer esto con algún inotrópico, ¿no? Por ejemplo, la digoxina que estamos viendo en la clase pasada, ¿no? Y por ejemplo, con actividad simpática y un montón de cosas que veremos más adelante. Sistema nervioso autónomo simpático, ¿sale? Y finalmente, tenemos el otro, pero no menos importante, conocido como postcarga. Postcarga.
La poscarga significa fuerza de oposición al vaciamiento. Es la fuerza, bueno, es un término elegante para decir algo que normalmente evita que nuestro ventrículo izquierdo saque la sangre hacia la aorta, ¿no? O en el caso del ventrículo derecho, hacia la arteria pulmonar. Pero bueno, normalmente, ¿qué cosas evitan que saquemos la sangre hacia allá? Pues bueno, son dos variables más importantes que quiero que recuerden para el día de su examen. El primero es la presión de apertura de la válvula aórtica. Entonces, los milímetros de mercurio o presión de apertura de la válvula aórtica, que por lo general y de manera básica, pues bueno, deberían ser los 80 milímetros de mercurio que estamos platicando en la clase pasada del ciclo cardíaco, ¿no? Eh, y otro que no lo mencionamos es la resistencia periférica total. Es decir, son todas el tono de todos los vasos prácticamente que están en todas las arteriolas de tu cuerpo, en todas las arteriolas de tu cuerpo, ¿no? En todas. Entonces, todos estos sumados, estos dos fenómenos, es todo lo que tiene que vencer nuestro ventrículo izquierdo para poderle llevar la sangre hacia allá, ¿no? Entonces, eh, esto más que nada dependerá, como veremos más adelante, del tono arterial, pero preferencialmente el arteriolar. Vamos a poner aquí arteriolar. Muy bien. Entonces, este es un resumen de las capacidades. Ahora sí ya podemos saltar al siguiente punto, que es cómo se ven las curvas de presión, volumen. ¿Sale? Ok, niños, hasta aquí. ¿Todo bien? Sí. All Y right. todo bien, Pavel. Muy bien. Me alegra. Bueno, entonces vamos a seguir platicando de las curvas de presión-volumen, ¿sale? Entonces, como tal, dijimos que nuestro ventrículo izquierdo por lo general tiene que alcanzar presiones muy, pero muy elevadas, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, puede alcanzar hasta los 120 que vamos a tener por acá, 120 milímetros de mercurio, porque recuerden que así se mide la presión. Y tiene que tener luego presiones tan bajas como el 0, ¿no? 0 milímetros de mercurio, para que pueda ser llenado por nuestras aurículas, ¿no? Obviamente, pues nunca es 0, ¿no? Siempre está un poquito más elevado, está en 4 o 5, pero pues por lo general, para fines didácticos, siempre los libros inclusive platican que es 0. La presión de apertura de la válvula aórtica, vamos a poner aquí nuestros 80 milímetros de mercurio y listo. Todas estas son las variaciones que puede tener en presión. Recuerden que hacia arriba es más presión y hacia abajo es menos presión, ¿verdad? Ahora, hablando del volumen, estamos platicando también que en un ventrículo promedio, por lo general, esperamos que el máximo volumen que alcancemos son los 120 mililitros. Obviamente, eso es modificable. Espera una vez. Entonces, el máximo volumen que podemos alcanzar en nuestro, por ejemplo, en nuestro ventrículo, en una persona promedio, obviamente eso se puede modificar con el ejercicio, con la actividad física, con lo que tú quieras ser un deportista, por ejemplo, inclusive en patologías, ¿no? Cardiopatía dilatada, lo que tú quieras. Sí se puede modificar, pero por lo general en promedio es de 120 mililitros, ¿sale? Ahora, la cantidad mínima de volumen que se queda en el ventrículo, como estábamos platicando, es de 50 mililitros. Es decir, nunca se queda totalmente vacío el ventrículo, ¿no? Eso en realidad pues no sucede, pero bueno, vamos a ver cómo sucede todas estas alteraciones en las curvas de presión-volumen. Voy a hacer lo mejor que pueda para hacer que esto sea como más o menos correcto. Se queda en 0, pero mientras más volumen va llegando, alcanza más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, iniciamos en alguna parte del ciclo cardíaco donde no tuviéramos presión, pero que empezáramos sin volumen y de repente fuéramos subiendo 60, 80, 90, 120 mililitros. Ahora, ¿cómo se le llama toda esta parte donde prácticamente estamos llenando a nuestros ventrículos con una presión muy baja? Esto sería sístole o diástole. Diástole. Sería diástole, ¿no? O sea que básicamente inclusive nosotros podríamos separar en tercios, ¿no? Como estamos platicando a nuestro ciclo cardíaco. Por ejemplo, ya recordamos que el primer tercio de la diástole lo conocemos como llenado rápido, llenado lento y finalmente esta última parte sístole auricular, ¿no? Donde prácticamente solo llena como 10 mililitros, pero dense cuenta que pues está interesante cómo lo empezamos a distribuir poco a poco. Muy bien, entonces ya con esto en mente, pues bueno, ahorita vamos a ver las alteraciones de todo esto antes de decir cuáles válvulas se abren, cuáles se cierran, qué está pasando y todo lo demás. Ahorita solamente voy a poner todo este esquema de manera resumida. Luego, una vez que el ventrículo está lleno, sí, y que agarró poquita más presión, ya se dieron cuenta, pero es por el volumen que tenemos también. Dense cuenta que, ojo, una de las preguntas más como locas es pensar, bueno, ¿qué fue lo que le da la presión al ventrículo? ¿Será la contracción o el hecho de que tenga volumen? Dense cuenta que inclusive con máximo volumen,
la presión no sube ni siquiera a 70, pues. O sea, es lo que le determina como tal la presión en el ventrículo, no es el volumen que tenga, sino la fuerza contráctil con la que que este ejerce, ¿no? Entonces, posteriormente, una vez que está lleno, sube, 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 hasta que alcanza la presión de apertura de la válvula aórtica. Ahora, ¿cómo dijimos que se llamaba esa fase del ciclo cardíaco? Donde elevábamos la presión hasta abrir nuestra válvula aórtica, sin cambios de volumen. Y estamos contrayéndonos. ¡Tirí! Es una contracción, mismo volumen. Isovolumétrica. Chingado, muy bien, está bien. Muy bien, sí, así es. Normalmente, como bien dijeron, es la contracción. Bueno, así es, la contracción isovolumétrica, ¿no? Así le llamamos. Entonces, incrementamos la presión. Ah, ok, pues ese es el objetivo realmente de la contracción isovolumétrica. Elevar la presión hasta ganarle a nuestra válvula aórtica, ¿no? En este caso, ya luego alcanzamos nuestro tope, eyectamos nuestra sangre, alcanzamos los 120, de repente por acá, de repente nos rendimos. ¿Por qué nos rendimos? Pues porque ya nos ganó nuestro famosísimo la aorta, ya tiene ahora todo el volumen, ya no lo tiene el ventrículo, ya lo vaciamos todo. Entonces, ¿cómo se llama aquella parte del ciclo cardíaco donde tenemos alta presión, pero estamos vaciando el ventrículo? ¿Esto qué sería? Eyección. La eyección, ¿no? Aquí incluye la eyección rápida, la eyección lenta, ¿no? Si lo podemos dividir por partes, sería eyección rápida por acá, y acá sería la eyección lenta, ¿sale? Posteriormente, ya que de repente nos empezamos a rendir, el ventrículo empieza a bajar la presión hasta este punto que son nuestros 50. Muy bien, entonces vamos a ponerle como tal más nombrecitos extras a todo esto para que todo esto tenga sentido. Hagan de cuenta que inclusive en todas estas gráficas siempre lo ponen como, por ejemplo, este vértice va a ser nuestro vértice A. Este vértice va a ser nuestro vértice B. Este vértice va a ser nuestro vértice C. Y este último vértice va a ser el D. ¿Sale? Entonces, ya con esto en consideración, y todo esto donde bajábamos la presión con el mismo cambio de volumen, porque ya lo sacaste todo, se le llama relajación isovolumétrica, ¿sale? Entonces, nuevamente vamos a hacer nuestro esquemita para que todo esto tenga sentido. Entonces, tenemos aquí, recordándoles, este va a ser una representación de nuestro ventrículo izquierdo, ¿sale? Y nuestro ventrículo izquierdo, pues sabemos que está repleto de sangre. Yo sé que tiene mucho volumen porque es el objetivo que tiene. Recuerden que la sangre va hacia acá, hacia adelante o anteroradamente por la válvula aórtica y llega hacia ella para llenarlo por las válvulas auriculoventriculares. Recordemos que pues, esto tiene un flujo, un solo sentido, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo en cada una de las partes. Ahora, normalmente, del punto A al punto B, significa que yo estoy incrementando el volumen, pero yo no tengo presión. A esta fase, es decir, del A al B, yo lo debo conocer, o debemos reconocer para empezar, que es el llenado, ¿no? Esto, o diástole, ¿no? Todo esto ustedes tienen que saber que ya lo platicamos en el ciclo cardíaco, ¿no? Incluye el llenado rápido, el llenado lento, inclusive la sístole auricular. Es normal que les puedan preguntar como tal los sonidos inclusive, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cuáles válvulas tienen que estar abiertas para llenar nuestro ventrículo? ¿Cuáles abiertas y cuáles cerradas? Excelente. Entonces, tenemos que tener las AV abiertas para llenar nuestro ventrículo y tenemos que tener cerradas las semilunares para poder, pues, llenar para que no se regrese la sangre, pues, hacia atrás, ¿no? Entonces, no queremos que se regrese hacia las aurículas. Muy bien. Entonces, todo eso es el llenado. Excelente. Eso es lo que ya saben. Ahora, como ustedes sabrán también, recuerden, en el primer tercio, cuando llega a ser un sonido patológico, S3, por ejemplo, por ejemplo, una cardiopatía dilatada, pero también puede ser normal, ¿no? En embarazadas, en niños escolares, ¿no? En falla cardíaca también. En el primer tercio puede aparecer el S3, o sea, si les preguntaran, ¿en qué parte de la curva aparecería S3? Bueno, sería de A a B, ¿no? Porque ustedes saben que A a B, pues ahí aparece S3. También recuerden que S4, por decir, estamos pasando, platicamos que sucede en la sístole auricular, como dijimos en el video de ciclo cardíaco, donde normalmente sucede en un ventrículo hipertensivo, siempre es patológico, es por ejemplo un infarto agudo de miocardio o una cardiopatía hipertensiva, algo pues que está incrementando mucho la rigidez de nuestro pulmón, amiloidosis, patologías restrictivas, un montón de cosas que sucederían antes del primer sonido del corazón, ¿no? Del primer latido del corazón, que normalmente sucede en la sístole auricular, o sea, el último tercio de la diástole. Es decir, por acá, por ejemplo, podríamos poner muy sutilmente S3, por acá aparecería S4. Ya sabemos cómo está el estado de las válvulas en todo este periodo. Muy bien. Ahora,
Como yo ya me estoy empezando a contraer y voy a sacar la sangre, en B, ¿qué pasa? ¿Cuál válvula está cerrada? Bueno, ¿cuál válvula se tiene que cerrar ahora? La AB. Exactamente, ¿no? En B lo que sucede es que se cierran las válvulas aurículo-ventriculares y esto como tal genera el primer sonido del ciclo cardíaco, ¿no? Muy bien. Entonces va todo muy bien. De aquí no pasa nada más, ya para este punto el ventrículo ya se encuentra lleno, ¿no? Y lo vamos de B a C, ¿sale? De B a C, ¿qué sucede? Pues es una parte del ciclo cardíaco donde ya estamos llenos y estamos tratando de inyectar la sangre hacia la aorta, ¿no? Entonces, ok, este es un periodo donde queremos incrementar mucho la presión, pero hasta ahorita, como no hemos abierto ninguna válvula, mantenemos el mismo volumen. A esta fase, pues como tal, vamos a decir que se le llama contracción, porque estamos contrayendo, elevando la presión, porque sabemos que es el determinante más importante de la presión. ISO, porque es el mismo volumen, volumétrica. Contracción isovolumétrica. Ah, ok. En ese estado, recuerden que es la única parte del ciclo cardíaco, junto con la relajación isovolumétrica, que tenemos todas las válvulas cerradas. ¿Sale? Entonces, también recuerden que al inicio aquí en B es donde se genera como tal S1, no se les va a olvidar, y entonces todo esto, pues, sucede realmente en la relajación isovolumétrica, ¿no? La contracción subvolumétrica inicia con el fenómeno del S1, ¿sale? Bueno, ya después de esto vamos a seguir platicando. Por acá todo esto es la eyección, la eyección. ¿Hasta cuándo alcanza el C? Bueno, dijimos que normalmente lo alcanza aproximadamente en los 80 milímetros de mercurio. Y esto tiene que ser real porque pues es la presión que tiene ahorita la aorta porque está en relajado, porque yo todavía no le he mandado la sangre, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué sucede entonces en C? En C se abre la válvula semilunar. Esto obviamente no genera ningún sonido porque ya tenemos acá S1, 3, 4, nos falta S2, pero ahorita vamos a ver dónde va a aparecer. Muy bien, después todo esto es la eyección, ¿no? Eyección rápida, sacamos todo el volumen que podemos, eyección lenta por acá. O sea, y ya sacas lo que te quedó, ¿no? Eyección lenta, sacas todo lo que te quedó. Entonces, solamente recordando, aquí de C a D se refiere a la eyección, tanto rápida como lenta. Y ustedes saben también que para que esto pueda suceder y que no se regrese la sangre, tenemos que tener cerradas las auriculoventriculares y abiertas las semilunares. Muy bien. Posteriormente, ya que sacaste toda la sangre, ya sacaste toda la sangre hacia la aorta, ya no te quedó nada y ocupas ahora llenarla, pero ahora entonces vamos a prepararnos para llenar nuestro ventrículo, es decir, que vamos a querer prepararnos para eventualmente abrir esta válvula. Sin embargo, antes de poder abrir esa válvula, tenemos que cerrar una que está abierta, ¿no? Que es la semilunar, es decir, en el fenómeno, en el punto D, ¿qué válvula se cierra? Semilunar. Así es, se cierra la semilunar. Y como bien dijimos, esto genera el segundo sonido cardíaco. ¿Sale? S2, que es el cierre de las semilunares. Muy bien, entonces eso es lo que sucede por acá, ¿no? Aquí inclusive podemos agregarlo. Aquí se abrió auriculoventriculares, aquí cerramos auriculoventriculares, aquí abrimos semilunares y aquí cerramos semilunares. Muy bien. Luego, ya para finalizar, de D a A, o sea, en todo esto de D a A, lo que sucede pues al final del día es que ya no tenemos volumen, estamos bajando la presión para que eventualmente la aurícula te pueda llenar, ¿no? En todo este periodo pues el objetivo va a ser que llenemos, que nuestras aurículas llenen a nuestros ventrículos, entonces de D a A lo conocemos como relajación isovolumétrica y al igual que en la contracción isovolumétrica tenemos cerradas las AB, cerradas las semilunares. Muy bien. Entonces, pues básicamente esto es todo el resumen de nuestra representación de ciclo cardíaco. Entonces, solamente vamos a hacer un último repaso para que todo esto quede bien claro. De A a B, dijimos que es un fenómeno de llenado. Por eso dijimos que de A a B se refiere al llenado. Ya dijimos cómo están las válvulas, abiertas AB, cerradas semilunares. Luego, siguiente, es un fenómeno donde incrementamos la presión. Bueno, de B a C, pero como el mismo volumen no se modificaron los 120, lo conocemos como contracción isovolumétrica. Muy bien, aquí están todas las válvulas cerradas, ¿no? Recuerden que aquí, como fue el cierre de AB, pues se generó el S1 también en este mismo punto, ¿no? Entonces, que es el inicio de nuestra contracción isovolumétrica. Posteriormente, luego tenemos nuestra de B a C, ¿no? Perdón, disculpen.
Posteriormente tenemos de CAD, que es todo esto, que inicia o sea, el fenómeno que inició esto es la apertura de la válvula semilunar, que yo sé que está a 80 porque es la presión que tiene la aorta, porque aún no le llega la sangre, ¿no? Apenas se la voy a mandar, ¿no? Entonces aquí esto es por la apertura de la válvula semilunar. De CAD entonces es la eyección, ¿no? La eyección rápida, la eyección lenta, todo esto. Luego tenemos el punto D que está iniciado porque como ya sacamos todo el volumen, nos queda solamente cerrar la válvula que está abierta, o sea, generamos S2, ¿no? Y posteriormente descendemos con toda nuestra presión hacia abajo, ¿no? Entonces de D a A es la relajación isovolumétrica para prepararnos para ser llenados nuevamente. Ok, entonces, nuevamente tenemos aquí nuestro mismo esquema, ¿no? En el eje Y ya saben que tenemos presión. Aquí vamos a ponerle nuestros 80, nuestros 120 y nuestros 0 milímetros de mercurio. Aquí en el eje de volumen también vamos a poner acá nuestros 50 mililitros, ¿no? Y acá tenemos nuestros 120 mililitros. Como bien estamos platicando entonces, aquí vamos a tener vamos a llenar nuestro ventrículo hacia acá. Vamos a poner un poquito más fácil de hacer, solamente para no confundirlos tanto. Ahí está, hasta los 80, se sale la sangre, llega hasta los 120 y por acá se vuelve a rendir, ¿no? Entonces, esa es nuestra curva presión-volumen, ¿no? Ahora, vamos a agregar un par de cosas extras, a lo que ya platicamos. Aquí, también cuando el volumen está lleno, cuando ya llenamos a nuestro ventrículo, lo conocemos como volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole, ¿sale? Es el volumen al final de la diástole. Luego por acá tenemos nuestro volumen al final de la sístole, volumen telesistólico, ¿verdad? Solamente para recordarles, también va a existir otro volumen extra que conocemos como, volumen de eyección, ¿no? Volumen de eyección. Que normalmente se calcula volumen telediastólico, o sea, los 120, menos volumen telesistólico, o sea, los 50, que nos da el total de 70 mililitros. Ahora, ya con todo esto en mente, esto es una representación de cuánto volumen sacaste, ¿sale? Esto nos dice qué tanto volumen sacaste del que tenías, ¿sale? ¿Cuánto volumen sacaste? Muy bien. Ahora, con todo esto en mente, vamos a ver qué pasan con las modificaciones de las diferentes variables. Por ejemplo, de azul, vamos a poner qué pasaría si yo incremento la precarga. Recuerden entonces que precarga es llenado pasivo, es decir, que le llegó más volumen sanguíneo, ¿sale? Más volumen sanguíneo, más retorno venoso, más presión de la aurícula derecha, más volumen telediastólico, ¿no? Precarga entonces, recuerden que es una variable que representa también volumen telediastólico, lo puede representar bajo ciertos escenarios. Entonces, ¿cómo se ve la curva? 50, es decir, mismo volumen, mismo volumen, mismo volumen. Pero en vez de detenernos en 120, vamos a decir que llegamos a 150. Ok, entonces, como la precarga incrementó, el volumen telediastólico también aumentó. Entonces, esto sube también hasta los 80. La presión más o menos, perdón. La presión aprox se queda igual y se detiene igual en los 50 mililitros. Pero dense cuenta como en un inicio, esto nos da como tal, como resultado, 50 mililitros, perdón, 70 mililitros, porque 120 menos 50 son 70 por cada eyectado, por cada latido. Pero ahora, como tenemos más, vamos a decir que llegamos hasta 150, sería 150 menos 50, tenemos ahora 100 mililitros, ¿no? Entonces, dense cuenta que la precarga es una manera en la que tú puedes incrementar el volumen de eyección gracias a que estás sacando mayor cantidad de sangre. Esto normalmente nos dice que Frank Starling, ¿no? Es una ley que le llamamos la ley de Frank Starling. A mayor distensión, mayor contracción. A mayor llenado del ventrículo significa que más va a sacar. Esto lo sabemos porque hay una fórmula muy bonita de gasto cardíaco que nos dice que el gasto cardíaco tiene que ser igual al retorno venoso. O sea que si incrementa el retorno venoso, debe también incrementar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esto también es una representación de la ley de Frank Starling. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas pueden incrementar esto? Como por ejemplo, en el caso de la ley de Frank Starling. Bueno, algunas variables que lo pueden lograr es, por ejemplo, en el caso de incremento de volumen sanguíneo, ¿no? Por ejemplo,
solución salina, una transfusión de sangre, por ejemplo, una actividad simpática, porque ¿qué pasa? Si tú tienes más sistema nervioso autónomo simpático, se liberan más una cosa que se llama norepinefrina, y yo sé que la norepinefrina estimula en receptores alfa 1, que normalmente en las venas las exprime. Y como exprimimos a las venas, recuerden que las venas son un reservorio sanguíneo y por consecuencia incrementa la sangre circulante, incrementa el volumen circulante, ¿sale? Y ya, ¿no? Entonces, así se ve con un incremento de la precarga. Aquí, ¿por qué incrementó el volumen de eyección? Bueno, en este caso fue porque incrementaste el volumen telediastólico, ¿sale? Solamente para que lo tengan en consideración. Muy bien, ahora vamos a ver una siguiente modificación. Es decir, vamos a poner por acá, ¿qué pasa si tú incrementas, vamos a ponerlo de color verdecito, el inotropismo? Recuerden que inotropismo se representa como fuerza contráctil del corazón, fuerza contráctil del corazón. Es decir, que el corazón se está exprimiendo todo lo que puede. Es decir, aquí nos quedamos igual en esta parte, vamos a empezar acá en 120, se llena. ¿Le llegó más sangre? No, porque no estamos modificando la precarga todavía. Estamos hablando solamente exclusivamente de lo que pasa con el inotropismo. Es decir, no, vamos a decir que solamente tiene un inotrópico. No le llegó más volumen, la presión de apertura de la válvula aórtica no se modificó, todo igual, todo igual, todo igual. Pero ahora dense cuenta cómo está aumentando todavía más la presión y le quedó mucha menos sangre, una menor cantidad de sangre. Es decir, vamos a decir que en vez de quedarle 50 mililitros, le quedaron 20. O sea, en vez de que te queda el volumen telesistólico, en vez de ser 50, ahora es 20. Es decir, el volumen telesistólico bajó. Lo sacaste de más. Eso significa. Porque luego cuando les digo el volumen telesistólico baja, ¿qué está pasando? ¿Qué está subiendo? No. O sea, el volumen telesistólico bajó porque lo exprimió más y en el ventrículo le quedó menos. ¿Sale? Le quedó menos sangre ventricular. Muy bien. Entonces, ahora, con esto en mente, solamente quiero que sepan un par de cosas. ¿Qué cosas hacen esto? Bueno, sabemos que el inotropismo significa que es más contractilidad. ¿Qué cosas incrementan esto? Bueno, la alteración principal que produjo es que bajó el volumen telesistólico, es decir, de 120 menos 50 nos dio 70. Ahora, yo puedo incrementar el volumen de eyección si hago que me quede menos, o sea, 120 menos 20 me da 100, ¿no? Es decir, en el otro pues fuera porque le había llegado más sangre, que es porque le quedó menos sangre, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer todo esto? Bueno, algunas cosas que pueden alterar esto o modificarlo de esta manera es, para empezar, el incremento de cualquier estimulación del receptor beta 1, que yo sé que en el corazón incrementa la fosforilación de calcio, más potenciales de acción, más todo, ¿no? Entonces, esto lo logramos también con epinefrina, también lo logramos con sistema nervioso autónomo simpático, por consecuente lo logramos en ejercicio, ¿no? También puedes lograrlo un poco menos, pero también pasa en atropina, ¿verdad? También lo puedes lograr con atropina y también lo puedes lograr con digoxina. Ok, y también lo puedes lograr con digoxina. Entonces, dense cuenta como entonces aquí lo que modificamos era que te quedó menos volumen al final de la sístole. Excelente. Y vamos a poner entonces nuestra última alteración de todo esto, que es, lo vamos a poner ahora de rojo, que es el incremento de poscarga. El incremento de poscarga es mayor fuerza de oposición al vaciamiento. Ok. Significa que esto puede significar un incremento de la resistencia periférica total, ¿no? O un incremento de la presión de apertura de la válvula aórtica, por ejemplo, en un paciente con estenosis aórtica. ¿Sale? Ok, entonces esto es algo malo, ¿no? Porque hagan de cuenta. Vamos a ver qué pasa. Te quedó el mismo volumen, no te llegó más sangre, te quedaste en 120. Pero ahora la poscarga o la fuerza de oposición al vaciamiento, que normalmente y preferencialmente estaba siendo representada por los milímetros de mercurio, los 80, ¿no? De la presión de apertura de la válvula aórtica en diástole, ¿no? Ok, entonces ahora, en vez de detenerse aquí en los 80, va a subir más. Vamos a poner que es una persona que es hipertensa, nunca se cuidó, mucha presión, y alcanzamos hasta, no sé, tiene 180 sobre 90, no, sobre 120, algo así.
es una crisis acá, muy fea. Crisis hipertensiva. Entonces, hagan de cuenta que ahora la sangre que el ventrículo, bueno, la fuerza que el ventrículo utilizaba para vaciar a tu ventrículo, ahora la estás usando nomás para abrir nuestra válvula aórtica. Es decir, ahora sacas toda la sangre que puedes porque ya no te queda fuerza. Y de repente, uy, sacaste lo máximo que pudiste. Ojo, ¿qué pasó? Ahora, dense cuenta que la consecuencia de esto es que el volumen telesistólico incrementó, a diferencia de este. Aquí bajaba porque la contractilidad, aquí dense cuenta cómo está incrementando. Vamos a decir que está en 70. No manchen, ahora 120 menos 70, pues te da 50, cuando inicialmente era 70, ¿no? Entonces, dense cuenta de esas modificaciones, cómo alteró realmente nuestra curva de presión-volumen, ¿no? Entonces, bueno, esos son los principales cambios que pueden ver observados. Ahora, todo eso se los pueden representar en una gráfica un poquito más bonita que las que yo les tengo acá, que vamos a resumir prácticamente todo lo que dijimos ahí, ¿sale? Uf. Me voy a quedar sin voz un día. ¿Quieren ver un comentario que me pusieron? Bueno, es este. Es uno muy largo, me acaba de llegar ahorita de YouTube. Dice, vamos a verlo juntos. Andrea Tercero, no tengo palabras para agradecerte lo mucho que me has ayudado a entenderlo. Si apruebo, te lo voy a deber. Sin duda seguiré tus videos. Pocos profesores explican también. Millones de gracias. Qué linda, la neta. Soy muy fan de Loki, así como cuando nadie se da cuenta. Cuando no triste me pongo a leer los comentarios de YouTube. Ya lo siento. Ok, continuemos. Muy bien, entonces, esto lo representamos en esta curva, en este otro diagrama de curvas de presión-volumen del ciclo cardíaco, es decir, acá presión intraventricular, aquí por ejemplo te está diciendo que es de 20, ¿no? Pero sabemos que para fines didácticos dijimos que es de 0, para Guyton va a ser 0, pero pues es cierto que puede subir un poquito más. Llega hasta los 120 y de repente se baja, ¿no? Y aquí está, iniciamos en 50 mililitros, que son nuestro volumen telesistólico, 120 mililitros, que es nuestro otro, dense cuenta como la curva de negra es lo que pasa, todo esto, todo lo que pasa normalmente, ¿no? Se abre a los 80, que era lo que dijimos, y sube hasta los 120 y se vacía, ¿no? Dense cuenta como qué pasa con el incremento de la precarga. Preload es precarga. Aquí dice, el stroke volume o volumen de eyección incrementa, pero aquí es porque te llegó más volumen telediastólico, que era lo que dijimos, ¿no? Le llega más sangre, sacamos toda la sangre que podemos y se regresa. ¡Tan, tan! Y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más contractilidad? Yo sé que la contractilidad incrementa el stroke volume, pero porque te disminuye lo que te queda al final de la sístole, es decir, disminuye el volumen telesistólico porque sacaste más, es decir, te quedó menos acá. Volvemos para acá, llenamos, se quedó en 120, sacas toda la sangre que puedes y te queda bien poquita sangre, ¿no? Entonces, así incrementamos el volumen telesistólico y para finalizar, el incremento de la poscarga, es decir, hay más presión porque tienes una presión de apertura de la válvula aórtica muy tensa, crisis hipertensiva o tal vez una estenosis y sacas todo lo que puedes, pero no puedes sacarlo todo, ¿no? Y te quedó mucha sangre estancada, ¿sale? Pues bueno, ojalá les haya gustado mucho este video resumido de ciclo cardíaco y funciones cardíacas del corazón. Entonces, ya saben que si les gustó el video, compártanlo, denle like, recomienden a algún amigo que les sirva y pues bueno, ojalá les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video.